comunitarios y digitales, periodistas y colegas, que además invitamos para que se sienten, por favor. Un gran encuentro donde unimos las voces de nuestras regiones, de nuestras diversas idiosincrasias. Agradecemos su participación en este espacio tan importante para la información. Desde el Gobierno del Cambio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, queremos darle un gran saludo a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias también a las personas que se conectan, quienes se suman a esta transmisión a través de las redes sociales y la página web de Presidencia de la República. Sin más preámbulos y para dar inicio, invito al ministro TIC, Mauricio Liscano, para que presente este espacio al señor presidente y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión y a través de los canales públicos. Bueno, un saludo. Yo sé que todos son medios, entonces todos tienen cámaras. Entonces, por favor, sentémonos para que todos puedan ver. Un saludo al señor presidente, al alcalde, al gobernador. Presidente, yo ya esta mañana instalé el acto. No voy a, por supuesto, a echarme otro discurso como el de esta mañana. Simplemente, señor presidente, le voy a dar unos datos, señor presidente. Espéreme, alcalde, para que el presidente nos escuche, gobernador. Entonces, primero, presidente, este es el corazón del cambio. Hay 2.000 medios alternativos registrados, usted tiene 1.500. Desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Guainía hasta el Chocó, hasta Nuquí. Todos los departamentos aquí están representados. No los voy a mencionar porque son 32 departamentos. Bueno, cuéntenle al presidente de dónde vienen. Bueno, entonces, de todas partes, esta mañana, presidente, estos son héroes anónimos que llegan a la Colombia profunda, que hacen de este país un país más grande, que están en medio del conflicto. En los últimos 10 años han asesinado 40 dirigentes sociales de los medios comunitarios, 49 exactamente. Hacen patria, hacen país y dan una visión alternativa de las narrativas que ustedes ya conocen hegemónicas. Y son de verdad muy útiles para todo lo que construimos en la sociedad. Desde que llegamos al Gobierno del Cambio el año pasado, los apoyamos en construir un noticiero nacional de medios comunitarios que ellos han hecho. Hicimos realmente 2, enlazando todas las emisoras comunitarias para construir esos 2 noticieros. Hemos entregado, presidente, desde su gestión, 89 emisoras comunitarias nuevas. Estamos en este momento en una convocatoria para 300 más. Para que usted sepa una dimensión, en el gobierno de Santos no se abrió ni una y en el gobierno de Duque se hicieron 67. A final de este año vamos a tener 400 emisoras comunitarias adicionales a las que ya existen en Colombia. Hemos ayudado enormemente desde el gobierno. ¿Cuál es la agenda, presidente, de que desde el gobierno estamos haciendo? Y es parte de la discusión. Primero, este evento es un homenaje a ustedes, pero segundo es, esta tarde van a haber mesas de trabajo para que la construcción de la política pública sea dirigida por ellos. Ellos son los que nos van a dar órdenes al ministerio, al ministro, yo se los dije esta mañana, y al gobierno. Ellos son nuestros jefes y esta tarde ellos van a reunirse en mesas de trabajo para que ellos nos digan qué es y cuál es la política pública que ellos quieren, que va a estar dividida en resoluciones y decretos, y que va a estar dividida, presidente, una ley que presentó el pacto la semana pasada, pacto histórico, pero vamos a volver multipartidista. Queremos que tenga mensaje de urgencia para realmente crear, digamos, todas las condiciones para los medios comunitarios alternativos. ¿Qué temas estamos trabajando? El primero y más importante, presidente, el espectro. Estamos aumentando enormemente el espectro para medios comunitarios alternativos. Hoy los medios comunitarios tienen alrededor del 10% y los otros medios tienen el 90%. Entonces vamos a hacer más equitativo el manejo del espectro.
y estamos trabajando en eso para que haya más espectro comunitario, comunidades de conectividad y todo el tema ya de espectro radioeléctrico que ustedes saben. Estamos haciendo un estudio con la ANE para aumentar los vatios de potencia de las emisoras comunitarias y de los medios alternativos para que tengan más, puedan llegar a más zonas. Eso se tiene que hacer técnicamente porque si no los diales se confunden, pero ya estamos haciendo el estudio técnico para los aumentos de potencia de las radios comunitarias. Estamos trabajando, presidente, eso es una petición de ellos y que yo creo que en eso, presidente, su liderazgo y su orden es muy importante. Nosotros en campaña se habló de que el 30% de la pauta oficial fuera para los medios comunitarios. Hoy realmente estamos tratando de hacer un esfuerzo por lo menos para que sea más del 10%. Eso no se ha hecho. Eso es un esfuerzo que tiene que ser de todo el gobierno, pero queremos que por lo menos en la ley quede, que por lo menos entre el 10 y el 15 quede obligatorio y que el Estado tenga que pautar con los medios comunitarios. Ese es un tema, presidente, que también se está trabajando. Vamos a reducir los costos del espectro, los trámites y un tema que los agobia mucho a los comunitarios, que es SAICO y ASIMPRO. Es muy costoso para ellos el tema de SAICO y ASIMPRO y ahí vamos a ver qué podemos hacer para ver y ayudarles a los emisores comunitarios. Entonces, por lo demás no me alargo más, simplemente, presidente, quería darle estos temas porque ahorita vamos a escuchar, por supuesto, algunos medios que van a hablar con usted. Simplemente decirle que la instrucción del señor presidente y el liderazgo es que esta es pues una sector, el de los medios comunitarios, muy importante para el ministerio, muy importante para el gobierno del cambio, para el presidente, y que nosotros de verdad tenemos puesta la camiseta de los medios comunitarios. Cuenten con este gobierno, cuenten con el señor presidente, cuenten con nosotros y vamos para adelante a cambiar a Colombia. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y abrimos este espacio para los medios de comunicación que diariamente luchan incansablemente por informar en los territorios de nuestra Colombia. Por eso quiero invitar a Jefferson Montaño, él es director ejecutivo y representante legal de la Federación Internacional de Medios Alternativos de Colombia, FIMACOL, para que se dirija a todos ustedes. Bienvenido. Buena tarde, soy Jefferson Montaño Palacio, vengo desde Santiago de Cali, hijo del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero de Colombia, pero también quiero darle primero que todo un saludo a la Junta Directiva de FIMACOL, Federación Internacional de Medios Alternativos de Colombia, agradecerle enormemente al señor Presidente de la República, Comandante en Jefe Gustavo Francisco Petro Urrego, y especialmente al equipo de Infopresidencia y Presidencia, compañero Germán, quien desde el año pasado se coordinó poder llevar a cabo la creación de esta federación, la cual soñamos precisamente potencializar los medios de comunicación alternativos en Colombia. Por otra parte, saludamos al señor gobernador, al señor alcalde, al señor ministro de las TIC y especialmente a todas ustedes y a todos ustedes, familia extensa. Pues bien, me corresponde hoy dejarles aquí un mensaje muy poderoso de parte de la Junta Directiva de FIMACOL. Saludos a Jenny Suárez, a la Mona y especialmente a ustedes, estimados y honorables congresistas de la República, y a cada uno de los colegas medios de comunicación que se encuentran en este importante espacio. Pues bien, nosotros consideramos a través de este manifiesto, que es un documento para que el honorable comandante en jefe Gustavo Francisco Petro Urrego nos lo reciba y se coordine de manera contundente esta solicitud. Y dice así: la comunicación del amor, otra alternativa. Sabes que el hambre también es aliento, pero que sabes que opera con la dignidad, que sabe hacer al arte grande. Rubén Mendoza.
Pues bien, desde Fimacol también queremos reivindicar el cine independiente en Colombia, porque también lo han llevado a la periferia. Y desde ahí reconocemos que el cine independiente también es otra forma de comunicar ante el mundo. La lingüística crítica aplicada es un enfoque alternativo, de oposición a la lingüística aplicada convencional. Se deriva del nombre teoría crítica, en términos generales, para el trabajo de base neomarxista, que se originó en la década de 1930. Dándose a conocer como la Escuela de Frankfurt, es decir, el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, Alemania. Los mismos integrantes de la Escuela de Frankfurt llamaron a través de la teoría a la investigación y la filosofía teoría crítica, motivados por la intención la cual consistía en analizar críticamente la sociedad capitalista, la cultura y la civilización occidental. Esta escuela alcanzó su apogeo en los años de 1960 y principios de 1970, por los escritos de Habermas, quien constituyó luego la comunicación social, junto a los trabajos de intelectuales como Foucault, 1980, y Bourdieu, 1991. En el avance científico y tecnológico, inició con la revolución industrial a mediados del siglo XVII en Gran Bretaña. Luego, a mediados del siglo XX, continuó su desarrollo ahora en el siglo XXI. Hemos sido testigos de los extremos y modificaciones profundas a través del ecosistema como resultado de la acción humana sobre los equilibrios ecológicos, económicos y sociales. Descadenadamente problemas de gran magnitud. Esto ha afectado las estructuras ecológicas, económicas y políticas. De esta manera, generando un permanente incremento de necesidades, desde lo individual hasta lo colectivo. Esto nos exige una reflexión en cómo lograr que el desarrollo y la aplicación de la ciencia sea más humana, haciendo un mejor uso de las nuevas tecnologías disponibles, generando así un menor impacto ante el ecosistema. De hecho, el acontecimiento de los recursos naturales, el cambio climático y las recientes manifestaciones sobre el marchitamiento ecológico del planeta mundo ante terremotos, deshielos de los cascos polares, tsunamis, la extinción de algunas especies, el efecto invernadero y efemérides llamadas a epidemias. Hoy obligan al ser humano a racionalizar los recursos naturales, el tiempo, los espacios geográficos y el uso de la tecnología, entre otros factores. Esto ha generado un problema social representado en desempleo, guerras, inseguridad, hambrunas, inconformismos, deterioro del medio ambiente y ingobernabilidad, entre otros problemas derivados de la superexplotación y la carencia de oportunidades y o desigualdad social. Esta problemática hace parte de la responsabilidad de la ciencia, equivocadamente divididas en humanos o de la naturaleza. Igualmente señala sobre las bases conceptuales del pensamiento biofilosófico del maestro filósofo, biólogo y escritor Humberto Maturana Romesín como propuesta significativa de explicación de un sistema complejo, como es el ser vivo, en especial lo humano, visto desde nueva perspectiva que permite una comprensión no reducida ni simplista, sino un todo. Abanico de posibilidades que amplían el horizonte de entendimiento de la vida. Todas las instituciones, independientemente de que sean gobiernos, universidades, empresas, iglesias o familias. Esto nos exige un nuevo enfoque que nos abordan estos problemas orientando las soluciones con sentido global, flexible, dinámico, en especial autorregulado, lo cual es un posible hasta el momento si pensamos en una filosofía para la vida, entendida esta como una nueva reflexión sobre la condición humana, desde el fenómeno biológico de la vida misma, desde y hacia la comunicación desde sus inicios. A mediados de los años 50, mediante el movimiento liderado por el colega Guillermo Cano, con el apoyo del Círculo de Periodistas de Bogotá y la Sociedad Interamericana de Prensa, fue así como el general Gustavo Rojas Pinilla envió a cerrar varios medios de comunicación,
desde el momento que asumió la presidencia de Colombia. Nació el Frente Nacional entre 1958 y 1974, durante este impacto político entre los liberales y el conservatismo. Estos mismos movimientos políticos se adueñaron de los medios de comunicación en Colombia hasta la fecha. Por otra parte, entre los años 1980 y 1990 fue la época marcada por la violencia provocada por el narcotráfico, los carteles fijados, su mirada en los periodistas que bombardeaban estos medios de comunicación, asesinando y secuestrando luego a los diferentes periodistas por el ejercicio de su labor. Entre los años 1990 y 2000, las bandas al margen de la ley, entre estas las diferentes guerrillas y grupos paramilitares, hostigaron silenciando mediante el asesinato a Jaime Garzón, atribuyendo el miedo a los periodistas en las diferentes regiones del país. Hechos que hasta el momento en los cascos urbanos y rurales siguen siendo vulnerables para el desarrollo de la prensa. En la actualidad, las 4 expresiones vivas de la comunicación continúan vivas, siendo estas hablar, escribir, honorable representante Alejandro Campo, gracias, escribir, escuchar y leer. Sin embargo, las presiones a la prensa son de otro estilo, con una presión más inteligente y menos evidente, algunas formas de abuso contra los comunicadores y periodistas. Son las chuzadas, el espionaje ilegal, el exilio, las extrañas judicializaciones, las interceptaciones, autocensura mediante intereses financieros de oligopolios económicos. La fenomenología de Alfredo Schur, es sociólogo y filósofo, incorporó a las ciencias sociales este método a partir de la arquitectura trabajada por el gran filósofo y matemático Edmund Husserl, quien define en la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados sin imponer estos reales o ideales imaginarios, entre otros. Se considera entonces un mundo de la vida cotidiana, que los sujetos viven en una actitud natural, desde el sentido común. Esta actitud a la realidad en nuestras vidas permite suponer un mundo social externo, regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume como otros el cambio. Listo. ¿Qué proponemos? En esta construcción colectiva sobre la democratización del espectro y la política pública para los medios de comunicación. Me fijaré entonces en la ejecución que hace Maturana: observación, dedicación, relato. Al decir descantación, se remite al sujeto que media, esto es el periodista, quien vendría a ser un observador de observadores con las mismas otras lógicas distantes de nuestra realidad. Es una conversación sostenida en un evento académico con los delegados del proceso de paz en Colombia. Me crucé con la maestra del periodismo y escritora Olga Bear. Me decía que el periodista atraviesa por un contexto de vulnerabilidad, donde es un guerrero por la vida y un guerrero por la supervivencia, debido a la precarización laboral, la violencia y las amenazas en las regiones. Son muy vulnerables porque pertenecen a empresas pequeñas que no son capaces de conseguir financiación externa, conseguir la publicidad en las instituciones estatales o en los grandes capitales y pierden su independencia. El apoyo de la paz total es el único que puede garantizar paz para todo el mundo, entre estos a los periodistas, haciendo énfasis en las capacidades de los medios alternativos comunitarios y digitales, crear una red colaborativa y solidaria en las regiones, además de promover, facilitar la educación de recursos. Por último, como ustedes están pidiendo el uso de la palabra, dejaré el documento en manos del señor presidente y firma la Junta Directiva de Fimacol. Bueno, muchísimas gracias, Jefferson.
Y ahora invito a Germán Antonio López, coordinador de medios alternativos y comunitarios. Germán, por favor, al escenario. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente Gustavo Petro. Un gusto. Yo he liderado todo este proceso con muchas de las redes que hemos construido a nivel nacional. Soy fundador de La Oreja Roja y en estos momentos traigo algo muy corto que quiero compartir con todos ustedes. Saludo a toda la mesa, al señor ministro Mauricio Liscano. Presidente, somos miles que representamos los anhelos de cambio. Hemos sido amplificadores de millones de voces que desde décadas venimos trabajando por un cambio real, lo que usted representa para nosotros. Venimos de resguardos indígenas, venimos de territorios campesinos, universidades, barrios y veredas que por medio de ondas sonoras, televisión, prensa escrita, digital, estamos representando el día de hoy y queremos ese cambio, queremos ese apoyo del gobierno nacional. Durante estos 2 años nos hemos sentido representados dentro de las instituciones porque antes no nos escuchaban. Ahora tenemos la oportunidad de estar todos reunidos aquí. Esto nunca había pasado, jamás. Hemos tenido muchos encuentros a nivel nacional. Este es el segundo encuentro nacional que hemos tenido de medios de comunicación alternativos, comunitarios y digitales. Y por eso estamos aquí, porque queríamos verlo, queríamos también compartir con ustedes y ser parte de esta política pública que se está construyendo. Yo la traigo hoy aquí, es un borrador, se lo vamos a compartir para que usted lo vea. Vamos a trabajar sobre este borrador toda la tarde en 3 mesas y obviamente esto no hubiera sido posible con la ayuda del ministro Mauricio Liscano y todo el equipo de presidencia, Andrés López, que nos ha ayudado a construir también todo esto. Y para terminar, porque en realidad quiero ser corto, quiero brindarle la oportunidad de entregarle el borrador. La última petición es: necesitamos distribuir el espectro, distribuir y ampliar nuestro espectro radioeléctrico y necesitamos mejorar nuestros equipos de trabajo. Es urgente la pauta de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Germán. Nuestro espacio también continúa en Uniendo Voces, Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales. Un agradecimiento a las personas que nos siguen acompañando a través de esta transmisión. Ahora quiero invitar a Giovanni Alfonso Torres, presidente de Fede Medios. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Señor presidente Gustavo Petro, muy buenas tardes. Señor ministro, muy buenas tardes. Señor gobernador, señor alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes a los medios regionales, buenas tardes a todas las personas que hacen radio, televisión y prensa comunitaria en Colombia. Hoy, señor presidente, estamos reunidos gracias a los buenos oficios de este gobierno del cambio. Y estamos reunidos pensando, reflexionando y entendiendo una grave problemática que está atravesando hoy el país en términos de comunicación comunitaria. Presidente, estamos en su gobierno y estamos en una profunda crisis de los medios comunitarios. Estamos muriendo lentamente, estamos despidiendo personal, estamos cerrando emisoras, cerrando canales. Estamos matando la diversidad cultural. Nosotros somos patrimonio del Estado y el Estado nos está acribillando con normas, con censuras. Nos está acribillando matándonos físicamente. Nos está acribillando porque uno va al ministerio o acude al gobierno nacional y no encuentra eco ante las deudas. No encontramos soluciones pertinentes frente a esta masacre, entre comillas, que el propio Estado durante tantos años ha venido generando.
30 años, presidente, que valdría la pena evaluar alrededor de lo que ha sido la radio y la televisión comunitaria, TLC, COMPES, SAICO, garantías de todo orden en este momento son nuestros enemigos. Incluso gobierno Uribe y Santos firmaron un TLC que cerró parte de los medios comunitarios o particularmente la televisión comunitaria en Colombia, todo para proteger el gran capital. Presidente, hoy estamos aquí y consideramos que este espacio es apenas oportuno para que se implemente o se haga realidad políticas públicas de comunicación comunitaria, que no sea más de carreta, sino de realidades. Hoy, viéndolo aquí de frente, le decimos, resoluciones más, decretos más, disposiciones más, de espaldas a la ciudadanía, no. A partir de este cúmulo de cabeza, de esfuerzo, de proyecto de vida, es que podemos construir nosotros un proyecto real de política pública de comunicación. Valga la pena decir, nosotros aquí no hacemos lo que hacen los medios comerciales. No me cuelgue, Julito. Nosotros lo que hacemos en nuestras regiones, que hable la democracia, abierta a la ciudadanía, abierta a la comunidad. Somos cultura, somos diversidad. Presidente, este documento y todo lo que nosotros aquí anhelamos es para que usted hoy, después de 2 años, cumpla con la palabra empeñada de una ley de tercios en la que nosotros podamos tener acceso a la financiación del Estado para los medios comunitarios. Es una obligación del Estado, es una necesidad y consideramos, entendiendo la multitud, usted tendría 25 millones de oyentes, de televidentes, de gente que nos sigue en redes sociales, de gente en el mundo digital, 25 millones que pueden ser aliados estratégicos de su pensamiento y de su propuesta de gobierno. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge. Y para finalizar, por favor, le damos la palabra a Ana Cecilia Hernández, quien también nos acompaña en este día. Ella es la directora ejecutiva del periódico Medellín en Escena y la revista Guayacán. Adelante, Ana. Sí, buenas tardes para todos y todas, señor gobernador, señor alcalde, ministro de Cultura, señor presidente, buenas tardes. Nosotros hacemos parte de la mesa de medios de la ciudad de Medellín, que tiene 84 medios agremiados para el trabajo que tenemos conjunto en toda Antioquia. 3 cosas concretas. La primera es que los medios de comunicación estamos en cuidados intensivos. Estamos agonizando y necesitamos transfusión de sangre. No nos hemos dejado morir porque somos muy fuertes y hemos sido muy fuertes, pero nosotros estamos agonizando. Otra cosa es la profesionalización de todos esos comunicadores, todos esos periodistas que llevan años trabajando de manera empírica y que ahora sería una oportunidad grandísima, porque estamos en el gobierno del cambio, que estos comunicadores se profesionalicen y que usted haga la manera de hacerlo. Y una tercera cosa que todos han solicitado y que yo no puedo dejar de hacerlo es la pauta para todos los medios. Mire todo este montón de gente que hay aquí, presidente, y es importante que tengamos pauta para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y a todos los que hicieron parte de este momento de escucha activa en el Encuentro Nacional de Medios. Señor presidente Gustavo Petro, bienvenido a este gran encuentro y a este público que representa los medios alternativos del país, con colombianos que vienen desde San Andrés
hasta el Amazonas y desde Vichada hasta Nariño y Chocó. Los invitamos a que nos acompañe con sus palabras. Gracias. Un saludo muy especial a todas y todos los periodistas, comunicadores, productores, creadores de contenido, fotógrafos, videógrafos, editores, diseñadores y demás profesionales, representantes e integrantes de los diferentes medios de comunicación, asistentes al Encuentro Nacional de Medios Alternativos, comunitarios, vamos a ver si hay más volumen, ahí va, iremos probando, ahí va, al Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, Uniendo Voces. Gobernador del Departamento del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, alcalde de la ciudad de Armenia, James Padilla García, directora, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, alcaldes municipales aquí presentes, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, gabinete departamental y municipal, Grupo Artístico Ardesía y su director Javier Vargas, medios de comunicación, todos, y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. Es indudable que estamos en un evento que tiene toda la intencionalidad de ser histórico. No es cualquiera. 1.500 medios alternativos, más o menos, aquí presentes, lo cual, unidos, sin ser homogéneos, porque queremos conservar ese espíritu multicolor que significa la democracia per se, la enorme cantidad de todos los colores, de expresiones culturales, de análisis, de visiones del mundo, del país, de lo local, de lo regional, esa enorme constelación diversa que es una de nuestras principales riquezas como sociedad, pero que pareciera querer ser aplastada por una homogenización de las mentes, un pensamiento único que, si ustedes lo analizan bien, sale a partir de los grandes medios de comunicación, pero se financia fundamentalmente con los grandes capitales en el país. Son como dos visiones diferentes de la Colombia. Una voz unida a través del poder del dinero que trata de manipular la conciencia popular hacia los intereses exclusivos, egoístas muchas veces, de los propietarios de esos medios de comunicación, y otro intento por lograr que cada ciudadano y ciudadana de Colombia tenga una apreciación mucho más objetiva de diversas fuentes de la realidad que está viviendo en su existencia y en el país. Son dos caminos diferentes, dos realidades diferentes, y yo tengo que decirlo porque desde hace muchos años lo pregono, que este gobierno está del lado de lo multicolor, de lo diverso, de la pluralidad, de la democracia y no del pensamiento único y homogenizador. Este gobierno está del lado del pueblo y no del gran capital. Y eso lo hemos venido expresando a través de proyectos, una y otra vez saboteados,
por la política tradicional en Colombia, resistente al cambio, como si no se diera cuenta que estamos en el país que tiene la mayor desigualdad social del planeta y en el país que ha sido llevado a la fuerza a uno de los mayores niveles de violencia del mundo. Desigualdad y violencia. Para que un ciudadano del común vote, apoye la desigualdad y la violencia, tiene que haber un enorme ejercicio de manipulación mental. Llevar a un ciudadano a votar en contra de su interés, en contra de la vida, o como pasó no hace muchos años, en contra de la paz, cuando sus hijos necesitan precisamente de la vida, de la paz. Es uno de los contrasentidos históricos mayores que una sociedad en el planeta tenga y que solo se debe a un enorme esfuerzo con inversiones billonarias de recursos para la manipulación de la mente en Colombia, del ciudadano en Colombia, para que vote en contra de sus intereses y siga apoyando una maquinaria corrupta y sanguinolenta que nos ha conducido a ser una sociedad en vías de degradación, casi de extinción, si es que la resistencia del pueblo no asomara como ya asomó y por eso nos dio el triunfo en el año 2022. Este es el contexto en el que nos movemos y se mueve esta reunión. Aquí yo no quiero incidir, nunca lo he querido, en los contenidos que se expresan en cualquier medio de cualquier rincón de Colombia. Lo que sí queremos es que aparezca esa diversidad, esa manera plural de informar, no sesgada, no de una sola manera, no interesada. Y por eso estamos aquí con ustedes. Y hemos apoyado este evento. La historia de Colombia, el discurso del compañero Rentería, creo que tenía que ver con ello. ¿Algo largo? Los míos también son largos, los míos también se alargan a veces, pero el discurso, el recorrido histórico de la comunicación en Colombia que él inició en su lectura, pues es fundamental para comprender por qué Colombia lleva 75 años de violencia permanente. En pasada ocasión, frente a la FRIP y a el vocero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Prensa, hace unos 4 días, hoy ese discurso va a ser presentado a toda Colombia, porque fue manipulado también, recortado para que no se conociera por parte de la sociedad colombiana lo que el presidente de la República está diciendo y denunciando. Ocultar al presidente, silenciar al presidente, es lo que ha querido el gran poder económico en Colombia, silenciar a como dé lugar al presidente, manipular sus ideas, manipular sus frases, recortarlas para que digan lo contrario de lo que diga el presidente. Una tarea que todos los días hacen los grandes medios de comunicación, tratando hasta ahora infructuosamente de quitarle a este gobierno el apoyo popular. Ellos saben muy bien que si lograsen quitarle el apoyo popular al gobierno, aquí habría un golpe de Estado inmediato. Inmediato. Es el abrebocas, es la antesala al golpe de Estado, que no es como en Chile, que se conmemoró ayer, creo, un año más, de ese 11 de septiembre de 1973, que comenzó, si ustedes recuerdan, con la orden a la Fuerza Aérea chilena de bombardear las antenas de radio para que el país quedara en silencio, que pudiera permitir entonces la barbarie, que fue lo que aconteció
incluida la muerte del presidente Allende. El lunes vamos a recibir el retrato que nos envía una artista chilena de Salvador Allende y lo vamos a colgar en el Palacio de Nariño, en homenaje a un hombre que supo, a pesar del miedo y del temor y de las bombas, quedarse con su núcleo pequeño de compañeros y compañeras en el Palacio de la Moneda y sabiendo que iba a morir, resistir hasta el último momento solamente para que quedara en el corazón de cada ciudadano latinoamericano viva la bandera de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad humana. Nosotros aquí tenemos una historia e indudablemente hay que reconocerla y analizarla. ¿Qué ha pasado con la comunicación en Colombia? Recordaban esa reunión con la FLIP que se transmitirá hoy, porque el presidente debe ser transmitido para que lo critiquen si es necesario, pero nunca silenciado, nunca manipulado. Allí decíamos una teoría, un filósofo que en cualquier facultad de comunicación social debería ser casi el filósofo de cabecera en los estudios académicos. No sé si se estudian las facultades de comunicación social de Colombia. Jürgen Habermas y su teoría comunicacional. Un descendiente de la escuela de Frankfurt, decíamos aquella vez, escuela filosófica que resistió incluso con la vida de sus integrantes a Hitler, desde el pensamiento y la abstracción, desde lo más profundo de la reflexión. Y él decía ahora, ante una pregunta de una periodista que le preguntaba por qué había sucedido lo de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿de dónde venía el terrorismo? Fue la palabra usada por la periodista, terrorismo. Él críticamente y sabiamente respondió, la violencia, no el terrorismo, sino la violencia nace cuando se apaga la comunicación. Ojo a esa frase, a ese concepto. En la base de la violencia está el silencio y la ausencia de la comunicación. Si uno coge esa frase pequeña y trata como un prisma de ver la historia de Colombia alrededor de la comunicación, uno casi que podría decir que en Colombia el análisis de Habermas se aplica. Es que 75 años en que nos hemos matado mutuamente durante generaciones y de manera bárbara, inconsciente, casi no puede uno decir que animal, porque los animales no se matan entre sí como nosotros, los colombianos. Tiene que ver esa violencia con la ausencia de comunicación social. Al pueblo de Colombia no le han permitido comunicarse, expresarse libremente, no le han permitido ser libre. Espíritus libres. Cada vez que uno mira las páginas de la historia de Colombia, como bien recordaban aquí en el escrito, lo que encontramos es una feroz manipulación, una feroz concentración del contenido y del poder comunicacional en una élite pequeña muy adinerada. No se expresa el pueblo, se expresa los dueños del dinero, hablando a nombre del pueblo. Eso lo vemos desde el pasado, cuando usaban los campanarios de las iglesias y los sitios del rezo y las emisoras que en ese entonces habían, divididas por partidos políticos, y pregonaban a lo largo y ancho de Colombia que los liberales debían ser barridos a sangre y fuego, que no era pecado matar liberales. Se nos olvidó eso.
Pero eso repetido a millones fue exactamente lo que pasó en Ruanda, Burundi, que dejó millones de personas muertas. Cuando una tribu acusaba a la otra de inferioridad mental, pues aquí pasó lo mismo, como en África, cuando desde los medios de comunicación, con sus excepciones, los medios de comunicación del poder, gritaron que se podía matar a la mayoría colombiana masivamente rural, simplemente porque tenían ideas liberales que a los dueños de la comunicación no les gustaba, porque las veían bolcheviques o comunistas, liberales. Y ahí están los 300.000 cadáveres. Esos 300.000 cadáveres que cuentan de la violencia del siglo XX son cadáveres surgidos por la ausencia de comunicación social verdadera, de un pueblo que no se hablaba entre sí, sino que tenía que escuchar a quienes sí hablaban, y esos que sí hablaban eran los que querían el genocidio, los que querían barrer la democracia, los que querían acabar con la diversidad cultural y política del pueblo de Colombia. Y esa historia puede seguirse, se repetiría una y otra vez a lo largo para acá de los años. Claro que sí, cogieron los medios de comunicación y se las entregaron a los jefes de los dos partidos tradicionales. El que fuera presidente tenía noticiero, y ellos a través de la televisión del entonces en blanco y negro eran los que decían qué era lo bueno y qué era lo malo. El campesino no se podía expresar, el obrero no, la mujer no, la juventud es menos. No era la cultura popular la que podía salir, sino un tipo de cultura designada como tal por los dueños del poder. Y después, lo que tenemos hoy, la decisión a finales del siglo XX de entregar en los medios de comunicación ya no a los expresidentes de los partidos tradicionales. Alguna vez el M-19 tuvo uno, AMPM, de ahí surgió Holman Morris y la señora Gurizati, qué paradoja. Ambos jovencísimos. AMPM le quería decir a sus periodistas y reporteros, sean libres, digan la verdad. Y lo cerraron. Cerraron a AMPM porque era el noticiero de la rebeldía y de la verdad. No podían, a pesar de que era una media hora cada semana, los domingos creo, los sábados, no podían soportar el que se pudiera comunicar vía grandes medios verdades, cuestionamientos, rebeldías. Tenía que sonar una sola voz. Y esa voz que hasta el día de hoy resuena como si fuera la verdad, es la voz de los poderosos de Colombia. Ya no de los expresidentes políticos, sino de los grandes capitales del país. Santo Domingo, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento y los Gilinski. Y entonces, ¿qué le espera a una sociedad? Y esto no es solo el problema de Colombia, es mundial. Este es el problema del mundo. ¿Qué le espera a una sociedad donde todo lo que se comunica depende de la manera de ver de los hombres, porque no hay una sola mujer, de los hombres más ricos de Colombia, de los que se han llevado la tajada más poderosa y grande de la riqueza nacional? Un obrero no cabe ahí, una mujer pensando en ser libre igual no cabe ahí. La cultura de los jóvenes de los barrios populares no cabe ahí. Los raperos de los barrios populares uno a uno son asesinados en Colombia. Asesinados en Colombia. Así como asesinaron a Cancerbero en Venezuela. Aquí sucede lo mismo, pero más políticamente es cerrar la voz del diferente, matándolo,
como matan al grafitero, como hicieron cuando me sacaron de la alcaldía de Bogotá en un golpe de Estado arbitrario. Lo primero que hicieron fue con pintura gris tapar todos los grafitis hechos por la juventud en el centro de Bogotá. Silenciar era la orden de Pinochet, la hora del silencio para poder desatar la barbarie. Sí, en Colombia no hay sino una voz en los grandes medios de comunicación, ministro, la voz del poder del dinero y su capacidad de manipulación para que ellos sigan siendo los dueños del poder del dinero y para que el país siga siendo desigual, violento y antidemocrático, porque en medio de ese autoritarismo y en medio de ese caos de la violencia, ellos van llevándose las ganancias de la salud, del trabajo de los colombianos, del esfuerzo nacional, que terminan en las arcas podridas fuera del país de los ricos más ricos de Colombia. Eso es lo que tenemos que cambiar. No están equivocados quienes dicen el poder reside en la comunicación. Ojo, yo pude ser poco precursor cuando se inventaron las redes. Pues fui casi el primer político que usó las redes para hablar. Me criticaban que vive en el Twitter, que no sé qué, que por favor no gobierne desde el Twitter, me decían. Si no hubiera hablado desde las redes, Facebook primero, a mí me hubieran silenciado hace tiempos y no estaría aquí hablando. Logré construir un poder comunicacional como líder político propio, de los más grandes de Colombia. Y eso es lo que me ha permitido resistir la calumnia, lo que me ha permitido resistir el silenciamiento. Cuando hice mi primer debate sobre el paramilitarismo, que fue como la cúpula de la Fiscalía, que era la entidad para investigar constitucionalmente el crimen, se había entregado a lo peor del crimen en Colombia, en la Fiscalía de Luis Camilo Osorio. Cuando yo denuncié eso con pruebas, una revista que se llamaba Cambio, creo, no era la misma de ahora porque eso cambia, tituló El cañazo de Petro. Yo era joven todavía y me asusté cuando vi que desde lo que deberían ser las fuentes de denuncia del poder, que era un poder criminal, sometiendo a la Fiscalía lo peor del crimen de Colombia, el narcotráfico paramilitar. Entonces los medios de comunicación salían, los únicos que habían en ese momento, a tapar el genocidio en Colombia, tapar la corrupción en Colombia, tapar el sistema que no es democrático y que rige mafiosamente el país, asesinando a su juventud, cubrir con la mentira, con la manipulación o con el silencio la gravedad de los hechos que se desarrollaban en nuestro país, en nuestra historia reciente, que habían matado todo un partido político, 5.000 militantes asesinados solo porque eran de izquierda, en una alianza entre generales y narcotraficantes. Una cosa de esa dimensión que solo había pasado atrás en Indonesia, de donde calcaron el modelo, y más atrás en las cámaras de gas de Hitler, reviviendo a Hitler en Colombia, exterminando un partido completo, solo porque ese partido político era progresista. ¿Quién nos lo devuelve? ¿Quién nos devuelve los miles de líderes populares, obreros, campesinos, juveniles asesinados? ¿Quién devuelve eso a la sociedad colombiana? ¿Cuál hubiera sido el beneficio si esos dirigentes, constituidos a través de la lucha popular,
estuvieran hoy vivos ayudándonos. Lo que hemos perdido como sociedad en manos de la violencia y del poder que desata esa violencia. Yo soy un ejemplo de una comunicación alternativa. Yo, como ustedes, soy un comunicador, un político comunicador alternativo. Eso soy yo. Ahora las redes, por haber demostrado su capacidad alternativa en el mundo entero, ahora las redes son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron aquí en Colombia. Ahora donde yo me expreso, hay un señor proclive a los nazis, Elon Musk, o como se pronuncie. Cualquier momento él cierra mi cuenta. Y entonces la tesis de Pinochet, silenciar antes de la barbarie, se aplica. Y por eso aquí tenemos que entonces saber qué somos, para dónde vamos. Es que si sigue en manos del poder económico, el poder comunicacional de la humanidad y de Colombia, estamos en la antesala de la barbarie. Por eso sucede Gaza. Gaza, amigos y amigas, está silenciado en la prensa mundial. Cuando yo me atreví a decir que era un genocidio, toda la prensa tradicional de Colombia salió a decirme mentiroso, que estaba en el lado del mar, del mal, decía la revista, porque estaba del lado de los niños que estaban siendo descuartizados por las bombas lanzadas sobre los edificios civiles de la ciudad de Gaza. Ante nuestros ojos, miles de millones de habitantes de la tierra están presenciando en directo un genocidio y están presenciando cómo los grandes poderes que dicen que son democráticos permiten que se asesinen por miles los niños y las niñas árabes, palestinas de Gaza. La prensa nacional tradicional no ha sido capaz de denunciar el genocidio, porque el poder económico está del lado de Israel, de Netanyahu, porque yo no quiero hacer estigmatización de los israelíes, que hoy se levantan como un pueblo contra el tirano. El genocidio en Gaza caerá cuando el pueblo de Israel tumbe su gobierno. Paradoja, pero es lo que está ocurriendo. Los capitales financieros hoy no quieren siquiera parar el genocidio, lo aplauden. Porque ahí en Gaza se está experimentando la barbarie que va a ser aplicada a toda la humanidad. Cuando la humanidad sepa, porque aún no sabe, porque se lo han ocultado, que el gran capital, al consumir en su energía para vender más y ganar más petróleo y carbón, ha cambiado la química de la atmósfera, la ha envenenado y estamos al borde de la extinción de la especie humana. La codicia nos ha llevado a la muerte como especie. Y claro que una humanidad no se va a dejar llevar al matadero generalizado de la vida en el planeta. Se va a salir hacia una revolución, hacia un cambio, y entonces el poder mediático trata de alatargar, de perder el tiempo de la vida, manipulando las conciencias. El problema no aparece, no se discute. ¡Ay, la ciudad más grande de Colombia racionando el agua! Y no es un problema grave en la prensa, con todo lo que significa, porque el alcalde está haciendo lo que hizo Mockus y se equivoca, porque Mockus estaba atendiendo un problema particular, que era que unos tubos, un túnel se había tapado, y pidió a la ciudadanía bajar el consumo y lo logró y superó el problema. Pero el problema de hoy de Bogotá no es un tubo, no es coyuntural, es estructural. Es definitivo, es irreversible.
al usar las aguas de la Orinoquía, al estar nuestros páramos heridos de muerte, porque alejaron la selva amazónica, depredándola, volviendo las haciendas ganaderas de narcotraficantes incluso. Los ríos voladores de la selva amazónica ya no llegan al páramo y entonces no cae la suficiente agua, que son el agua de 9 millones de habitantes, y no volverá. No se remedia bajando el consumo, se remedia cambiando el sistema de acumulación de poder y de dinero en la sabana de Bogotá. Esto lo discutí mucho, pero estos son temas que podemos una y otra vez recordar como ejemplos, incluido el actual. El golpe de Estado no son los generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No, señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía. Por encima de la Constitución ya ahí hay un golpe de Estado. Porque había un fuero integral al presidente que impida que cualquier instancia administrativa lo juzgue. Y hoy estoy siendo juzgado por una instancia administrativa ilegítima en ese papel, porque 3 magistrados firmaron un concepto o un fallo, no importa, sin su competencia, quitándole el fuero constitucional al presidente de la República, sin ley y sin reforma constitucional alguna. Eso no es un error, eso no es inocente, está predeterminado, porque inmediatamente entonces una investigación chambona del señor Prada, el que está sindicado de comprar testigos a favor de Uribe, y del señor Benjamín, amigo de Alex Vega, poniendo como si hubiéramos superado los topes actos que no estaban en la campaña ni durante la campaña, porque el inicio y el final de una campaña lo determina la ley, y actos ya por fuera de la campaña, como que el pueblo se reunía alegre por la victoria, entonces lo colocan como si hubiéramos sobrepasado los topes de campaña. O lo que sucedió con el tal avioncito que yo le llamaba, que hasta le cogí cariño, que llegaron hasta decir que lo habíamos comprado. Completamente equivocado el informe, porque se equivocó la empresa en la facturación y lo dijo inmediatamente que ocurría el error a la DIAN y lo dejó registrado en lo que llaman las tarjetas de crédito, creo que se llaman. Eso no lo recoge la prensa, lo silencia. Solo coge la versión que perjudica al presidente porque quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás. Y no quieren que lo digamos, porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú, matando gente, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. Oiga, el triunfo popular del 2022, el hecho histórico que permitió que por primera vez la fuerza popular se liberara de la manipulación de los compradores de voto y del engaño de los medios, y se liberara a partir de votar por Petro, esa inmensa fuerza de 11,5 millones de votantes que ningún presidente en la historia de Colombia ha tenido. Ese grito de ilusión y de esperanza, ese grito de rebeldía que apagó el estallido social en las barricadas, porque los jóvenes cambiaron la barricada por la urna y me dieron la victoria
de 18 o 22 años, 1 millón de jóvenes, hombres y mujeres, me dio la victoria porque no querían más masacre, no querían más asesinatos, no querían más un país hundido en la muerte, dictaminada desde el poder, como dictaminaron que 6.402 jóvenes fueran acribillados con las balas del Estado, solo porque eran jóvenes y solo porque querían un aplauso popular, mostrándolos como guerrilleros dados de baja. Qué manipulación tan salvaje ha tenido el pueblo de Colombia. Y le pusieron falsos positivos para que la gente no entienda que su juventud son sus hijos asesinados con armas compradas con los impuestos públicas, que están al servicio de los derechos y no de la muerte, que fueron asesinados uno tras otro, 6.402, solo para que un presidente tuviera el respaldo popular diciendo que había acabado a sus enemigos, las FARC. Y se repite ahora con Pegasus, que me atreví a denunciar, y de una vez salen los medios. Pero ¿qué hace hablando de Pegasus cuando hay un paro camionero que ellos mismos organizaron desde el poder para ver si se podía repetir lo de Salvador Allende y al bloquear las carreteras tumbar al presidente, que es lo que quieren hacer? O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo si destruyen la democracia en Colombia y la ilusión de la paz y la ilusión de la juventud de cambiar este sistema. Pues es aquí donde ustedes tienen una razón de ser fundamental, histórica. Así como yo me defendía en un Twitter con 7 millones que podían leerlo, ahora son ustedes, no el Twitter que está en manos de un nazi. Ahora son ustedes, esas 1.500 pequeñas empresitas individuales o colectivas, tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo. Son los que pueden emparejar la situación. Son los que pueden, por su magnitud, por su enraizamiento en el barrio y en la vereda y en la tierra de Colombia, como los grandes árboles, con sus raíces, son los que pueden decirle al gran poder: no, aquí no nos silenciamos, aquí no va a haber pensamiento único, aquí se les va a decir cuáles son sus mentiras y se divulgarán. Y aquí se va a defender la democracia y el voto popular. Esa consigna que ustedes están diciendo ahora, que yo repetí en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando el fascista Ordóñez quería acabar con el voto popular de los bogotanos, esa frase que es recogida de las ciudades de Europa que heroicamente se morían de hambre antes de dejar pasar a los fascistas y los nazis para hundir la humanidad en la oscuridad de la muerte, no pasarán. Es la frase que hoy tengo que decirle a toda Colombia: en estos 3 meses no pasarán. Ser claro con lo que voy a decir, porque soy hijo de la Constitución del 91, porque soy hermano de la generación de jóvenes que murieron
y que lucharon por derogar la Constitución vetusta de 1886 y lo lograron. Lo que no se pensaba, una juventud en ese momento armada que dejaba las armas, una juventud que estudiaba la posibilidad de hacer una revolución en Colombia, fue capaz de derogar la Constitución de 1886. Se deroga la Constitución de 1886. ¡Viva la Constitución de 1991! Yo soy hijo de esa generación, hermano de esa generación. Ese no pasarán, entonces tiene que ver con la defensa de la Constitución y del voto popular. No se puede repetir un 19 de abril de 1970 porque sabemos que nos llevó a una violencia por generaciones, como llevó por generaciones la violencia el asesinato de quien iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Lo sabemos en nuestra propia historia. Está marcado en nuestra memoria y en nuestra sangre, pero quieren repetirlo en estos 3 meses, los ignorantes, que no saben qué están desatando. A un golpe de Estado se le responde con una revolución. Y quiero ser claro en este concepto. No hay otra forma de detener un golpe de Estado que nos lleve a generaciones por delante de violencia que con una revolución del pueblo. El pueblo movilizado de manera generalizada, que no es una marcha más o llenar de nuevo la Plaza de Bolívar como tantas veces, no. Es un pueblo que apunta a tener el poder. Y tener el poder es tener el poder de comunicar, de no dejarse silenciar y de decir verdades verdaderas. Y ese poder lo tienen ustedes. Mientras estemos en este gobierno, ministro, incluso por directiva presidencial, se aplica la ley de los tercios. La ley de los tercios es que de la pauta oficial, una tercera parte va a los medios en redes, una tercera parte va a los medios tradicionales, porque no los vamos a cerrar. Nosotros no somos como los que cerraron a MPM, o los que cerraron a Cambio, o los que pervirtieron una revista como Semana. Nosotros no somos los que se compraron El Espectador para arrodillarlo al poder económico. Nosotros no cerraremos medios. La orden de apoyar y cuidar a cada periodista en las regiones está dada, porque el poder mafioso asesina al comunicador, porque al asesinar al comunicador la sociedad queda indefensa y en sus manos. La hora del silencio que antecede a la barbarie, también en Colombia, en cada región, allá en Cúcuta o allá en Córdoba, matando periodistas porque dicen la verdad. Y porque al decir la verdad construyen una revolución en las mentes y critican y desestabilizan el poder de las mafias locales. Por eso matan periodistas. No matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico con los que se compran los votos de los ciudadanos. Pues eso es lo que tenemos que cambiar en Colombia, ministro. La ley de tercios, que no es ley, presentémosla. Ya veremos cómo el presidente del Senado, como hacía Name, la sabotea. Pero la podemos aplicar de una vez, mientras seamos gobierno. La tercera parte
33,333% de la pauta oficial debe ir a financiar los medios alternativos de Colombia para, como decía alguien, que florezcan 100 escuelas y se hablan miles de flores de todos los colores, porque ese es el verdadero papel de la comunicación social, la inmensa diversidad, el hablante desde el pueblo, desde la base, el obrero que cuenta una noticia, el campesino que cuenta qué pasó en su vereda, la mujer que cuenta de sus tristezas y de sus luchas, el joven que canta poesía, que no sale en RCN ni sale en Caracol, pero que escucha 1 millón de jóvenes en las redes y después persiguen para tratar de quitarle el ojo, o como hicieron con Víctor Jara, para cortarle la lengua y las manos para que no cante más. Ese trabajo de nuestros comunicadores debería mostrar el largo listado de líderes populares, jóvenes, creadores de arte, asesinados en Colombia. Asesinados en Colombia porque quieren la hora del silencio. Bueno, financiar es empoderar. Y si la comunicación alternativa se empodera al pueblo de Colombia. Es el poder lo que se está discutiendo, no es ni siquiera el gobierno. Gobierno y poder no es lo mismo. El poder está en los clubes sociales de la oligarquía, donde se reúnen para conspirar contra la gente del pueblo de Colombia. Ese es el poder, el que determina hasta cuándo va un gobernante o no, el que determina qué clase de gobernante, el que hace que gente vote por sus áulicos, los áulicos del poder del dinero, y no por quienes podrían representar genuinamente la voluntad popular de Colombia, destruyendo completamente la democracia y hundiéndola en el mar sanguinolento de la violencia. Financiarlos y empoderarlos, esa es la consigna. El sábado voy a estar en la Asamblea Nacional Popular, en la Universidad Nacional, y allí, ministro, quiero que esté, porque usted le anunciará a la Asamblea Nacional Popular que le entrega un canal de televisión para las organizaciones sociales y populares de Colombia, para que se escuchen otras voces, para que la única voz que moldea al joven en su ideología, a la joven, no sea la del gran rico Epulón, que es el privilegiado de Colombia y que ya no vive ni en Colombia, sino que sea la voz de quienes trabajan, de quienes luchan, de quienes sufren, de quienes han sido marginados de por vida, que se escuche la voz del indígena, que se escuche la voz del negro, y se construya a partir de las voces, unidad de voces, dicen aquí, uniendo voces, a partir de las voces multicolores del pueblo de Colombia, se pueda construir la verdadera democracia, la liberación del pueblo de una tiranía que lo ha asesinado y lo ha conducido hacia la miseria y la degradación moral. Restaurar moralmente la república, decía Jorge Eliezer Gaitán. Qué frase tan pertinente para el día de hoy. Hay que restaurar moralmente la república porque se la entregaron a la mafia y es la mafia la que gobierna y es la mafia la que nos enfrenta y es la mafia la que paga porque el presidente de Colombia sea asesinado o se le destituya de su cargo lo más rápidamente posible. Pues vamos a las calles, amigos y amigas. Vamos, no podemos dormirnos. Si destruyen el triunfo popular del 2022, tendremos 3 generaciones más por delante, como las de los Arcadios en 100 años de soledad, sumidas en la violencia, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y eso no se merece Colombia. A ustedes, generales,
La orden del presidente constitucional de Colombia es no apuntar las armas contra el pueblo. Como dijera Bolívar, el fundador de esta patria, soldado que levante el arma contra un poblador del pueblo, soldado maldito, porque ensucia el uniforme. El ejército y la fuerza pública, y es la orden del único presidente constitucional hoy de Colombia, y es una orden de su comandante en jefe, es no apuntar las armas contra el pueblo. Que el pueblo se manifieste. Como decía el Salvador allá, Allende, que se abran las grandes alamedas a las multitudes. Hoy necesitamos multitudes, tanto de los que votaron por Petro como de los que no votaron, porque se trata de defender el principio democrático de la decisión popular y no oligárquica. Que los que incluso no fueron a las urnas salgan hoy, porque se está definiendo si las próximas generaciones de Colombia, incluida la presente y la de nuestros hijos, termina cegada y consumida por la violencia eterna, cuando debería vivir de la ilusión de la plenitud de uno de los países más hermosos de la tierra, Colombia, a la que ningún colombiano y colombiana tuviera la necesidad de dejar, porque está dejando un paraíso que está en su corazón. Un paraíso que nos podría dar todo como sociedad, pero que no nos lo puede dar porque una ínfula de pequeños hombres enriquecidos, herederos de los esclavistas, oligarcas, decidió y creyó que podían dominar a Colombia por heredad, por derecho herencial. Y una democracia no tiene herederos, una democracia es plebeya. En una democracia gobiernan quienes trabajan, quienes luchan, quienes tienen una causa, quienes tienen principios, quienes no desean enriquecerse, sino servir a la humanidad y servir a Colombia y servir a su pueblo. Con ustedes tendremos el poder comunicacional. No repitan lo que dice el presidente, critíquenlo. Pero no permitan que silencien al pueblo, no permitan que silencie su voz de las urnas, su voto, no permitan de nuevo una manipulación histórica con puñalada trapera incluida, hecha desde escritorios y desde corbatas y trajes de paño, que eso sí les gusta llevar, pero con la codicia en el corazón, con la perfidia en el corazón, perfidia que no borra el buen vestir, ni la corbata, ni el escritorio, porque esa perfidia acaba con la República de Colombia, con la idea de una nación, y nosotros no lo vamos a permitir. No pasarán hasta el último segundo de mi vida, no pasarán. Colombia es del pueblo, y la comunicación es de ustedes, así que hablamos. Los días de la historia que se van a contar aquí en adelante en estos días, porque en estos días un pueblo decidió no arrodillarse, no amilanarse, no atemorizarse, sino salió a defender, como un pueblo bravo, como el pueblo que destruyó a los españoles en estas tierras, gritando libertad, gritando ser república, gritando ser un territorio de hombres y de mujeres libres. Ese espíritu es el que tiene que salir hoy en el pueblo de Colombia. No más rodillas, no más tristeza, no más temor. Aún con el temor, la hora del pueblo colombiano ha llegado y nosotros estaremos al lado de él. Gracias por haberme escuchado, muy amables. ¡Que viva Colombia! Gracias, señor presidente, por impulsar la comunicación desde las regiones. Con eso damos por finalizada entonces la participación en este encuentro del señor presidente Gustavo Petro. Muchas gracias a todas y todos mientras el presidente y su comitiva se retiran del recinto.